Bueno, vamos a hablar un punto muy importante que quiero traer en esta noche. Y son puntos ese es mi hermano Melvin, allá en Orlando, de, de plena, plena, plena sacra, ¿verdad? ¿Ah? Plena para el cielo. Melvin, te necesitamos otra vez. Esta vez vas a cantar con máscara. Sí, los bendecimos, los amamos. Nos quedamos impregnados de ustedes. Dios les bendiga nuevamente. Bueno, hay un tema que quiero traer y este es el tema acerca de ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y para esto nosotros tenemos que leer varios textos. Número uno, vamos a ir al capítulo 2 del libro de Hechos. Al capítulo 2 del libro de Hechos. Y vamos a leer acerca del capítulo 2 del libro de Hechos. Y quiero que sepan algo. Y quiero que me contesten a ustedes. Si alguien sabe, Dios te bendiga, Ebelis. Te amo mucho, te amo. Contésteme dos preguntas que les voy a hacer, si es posible que me la puedan contestar. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? Cuando digo iglesia, digo nosotros como iglesia y nosotros como cuerpo, que somos la iglesia. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? Póngamelo por ahí. ¿Y quién fue el fundador del cristianismo? Póngamelo por ahí. Aproveche ahora y vaya a Google en lo que yo sigo exponiendo. Bueno, el capítulo 2 del libro de Hechos relata, me tiene que contestar con coherencia para yo saber cuál es son dos preguntas. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? Fundador de la iglesia fue tal. ¿Y quién fue el fundador del cristianismo? El fundador del cristianismo es tal. Así yo puedo saber a qué se refiere la contestación. Bueno, en el capítulo 2 del libro de los Hechos se relata la historia de el mandato que Cristo le hace a los apóstoles, a los 120 que estaban con los apóstoles. Y claramente antes de irse Cristo, cuando estaba en el monte, antes de irse Cristo, le dijo claramente que tenían que ir a un lugar, a un aposento, para que estuvieran pendientes a lo que iban a recibir. Cristo les dice, acuérdense que Cristo después de resucitado estuvo 40 días caminando, lo cual en esos 40 días fue testigo mucha gente. Más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo. Pero a los 50 días sucedió la fiesta de Pentecostés. Por eso se llama Pente, que son 50. Así que la pregunta es, y vuelvo y hago la pregunta, y me tienen que contestar con la coherencia. ¿Quién fue el fundador? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién fue el fundador de la iglesia? ¿Y quién fue el fundador del cristianismo? Todas las contestaciones están erróneas hasta ahora. Me tienen que contestar así. El fundador de la iglesia es, el fundador del cristianismo es. Vamos. Y entonces
Ajá. Bueno, Cristo fundó la iglesia. Ahí tienes Migdalia, ahí tienes un punto. Pero el fundador del cristianismo, no. El fundador del cristianismo, no. El fundador del cristianismo fue el emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo. Después vamos a explicar. Constantino fundó el cristianismo, su base bajo la Iglesia Católica. El cristianismo fue fundado en el siglo IV, en el año 400 después de Cristo, por el emperador Constantino, y Cristo fue el fundador de la iglesia. De la iglesia, nosotros. Cristo no fundó una religión. Cristo no estableció una religión. Cristo no estableció al cristianismo tampoco. El cristianismo son los seguidores de Cristo. Constantino fue el fundador del cristianismo en el siglo IV después de Cristo. Gracias por la contestación. Amén. Aprendimos algo. Bueno, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 de los Hechos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Como de fuego. Sí, yo dije cristianismo. Está grabado y después lo chequeé. Sí. Dije primeramente quién fundó la iglesia y quién fundó el cristianismo. Muy claro ahí. Bueno, volvemos al versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, oye cómo dice, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga cómo Dios ya comienza a través del Espíritu Santo a orquestar el trabajo que nosotros como iglesia ya teníamos que hacer. Y dice, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son ellos Galileos estos que están hablando ahí? ¿Cómo pues les oímos? Dice claramente, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y más otros burlándose decían: están embriagados. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 discípulos, acuérdense que el discípulo que sustituyó a Judas fue Matías. Y Matías, había muchos Matías, pero este Matías fue el que sustituyó a Judas. Y los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras.
Oye cómo Pedro se levanta a través del Espíritu Santo, tomado por el Espíritu Santo. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros creen que están, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo dicho por el profeta Joel. Y ahí donde viene la profecía de Joel capítulo 2, y el apóstol Pedro, como sabe claramente los pergaminos y sabe la Torá y sabe y se ha aprendido muy bien las profecías de los profetas mayores y los profetas menores, hace alusión aquí y cita claramente la palabra. Nuevamente dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Aquí utiliza la conjunción de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ya ustedes saben la historia. De aquí en adelante, el apóstol Pedro comienza su peregrinar por toda Asia, por toda Mesopotamia, por toda Galilea, por todos los confines de la tierra, en esa área del Medio Oriente, predicando el Evangelio de Cristo. Oiga esto, en otro lugar de Roma, andaba un personaje que se llama Saulo de Tarso, que era contemporáneo con Cristo. Más o menos, dice la historia, que Saulo de Tarso nació entre el año 0 al año 4 después de Cristo, lo que significa que Cristo nace entre el año 0 y el año 1, por eso la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, porque nuestro Salvador marcó la historia del mundo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que ya Pablo andaba persiguiendo a los seguidores de Cristo. Oiga esto, que ya se presume desde ahí, ya se presume, aunque la iglesia, aunque la religión cristiana fue fundada oficialmente en el siglo IV bajo el emperador Constantino, pero ya nosotros debemos entender que ya hay gente siguiendo a Cristo desde antes que fuese fundada la religión cristiana. Y Pablo andaba, porque Pablo era un muchachito que nació en Tarso, una provincia de Roma. Y los padres emigraron y nació Pablo en esa provincia, pero Pablo tenía doble nacionalidad, nacionalidad judía y nacionalidad romana. Pablo se educó en los mejores colegios. Dicho sea de paso, cuando llegó a una edad bastante adulta, 16, 17 años, dice la palabra que él se educó con uno de los más grandes jerarcas y mandatarios de el judaísmo, que se llama Gamaliel. Era fariseo de fariseos. Gamaliel tenía una posición alta y era de los hombres más inteligentes y más sabios del judaísmo. Se puede decir que es una escuela, que es una de las escuelas más prominentes para que los otros jóvenes estudiaran con él. Todo el mundo, dicho sea de paso, estudiaban con Gamaliel. Mucha gente aprendían con Gamaliel, y el apóstol Pablo, los padres aprovecharon porque el apóstol Pablo era precoz, dice la historia, y mucha gente, inclusive Flavio Josefo, escribió mucho acerca del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se educó totalmente, se educó con esta escuela, más bien a los pies de Gamaliel, que era una de las mejores escuelas. El apóstol Pablo fue parte también de las mejores universidades. El apóstol Pablo sabía 4 o 5 idiomas. El apóstol Pablo era una persona que se metió al ejército romano, pero también participaba de una alta posición en el Sanedrín. Dicho sea de paso, para que usted entienda,
Para él estar en el Sanedrín tenía que estar casado. El apóstol Pablo era casado y tenía una posición grande porque era un hombre brillante, un hombre de estrategia. El apóstol Pablo trabajaba también con el gobierno romano, era parte del gobierno romano, era parte del ejército romano. Por eso en las cartas y epístolas el apóstol Pablo habla claramente y utiliza los términos milicia, utiliza los términos guerra, utiliza los términos de batalla, utiliza términos de la coraza, de la vestidura del soldado, porque el apóstol Pablo estaba muy empapado de todo lo que tenía que ver con el ejército romano. Otra de las cosas que tengo que ministrarles a ustedes: el apóstol Pablo sabía que había resucitado ya un Lázaro. Ya Lázaro había resucitado. Por ende, el ejército romano junto con el gobierno judío estaban buscando a Lázaro. ¿Para qué? Para darle muerte. Para darle muerte. Andaban buscando porque Lázaro fue un testigo del poder de Cristo. Padre, Cristo. Y como fue testigo, Lázaro tuvo que irse y esconderse en los montes tibetanos, dice la historia. Y en los montes tibetanos andaba él corriendo. Cuenta la historia, hay muchos, estos son teorías que hay que no son concretas, que Lázaro, cuando después de muchos años regresa a Judea, lo identificaron y lo mataron, lo descuartizaron para que no volviera a resucitar más. Lo que significa es que la primicia de nosotros, la primicia de los que duermen fue Cristo. El único que no ha visto muerte después de resucitado. Por eso él venció la muerte y fue el único que se fue para volver a rescatar a su iglesia muy pronto, muy pronto. Volviendo a Pablo, Pablo andaba buscando entonces, amén y feliz, exacto. Ya Pablo está buscando la manera, porque entonces hay un resucitado. Un año y algo después muere otro judío y al tercer día resucita, y ya hay entonces otra encomienda de parte del gobierno romano y de los judíos para encontrar entonces quién es ese Jesús. ¿Dónde está Jesús que resucitó? Pues Pablo está muy furioso porque Pablo era uno de los que señalaba y mataban. Pablo era uno que se gozaba matando judíos, matando seguidores de Cristo. La historia de los mártires en esos años, la historia es horrible. Usted puede ver las películas como los echaban a los leones para que los fueran descuartizados los judíos. Eso es el padecimiento de los que son los pioneros de la iglesia. El padecimiento de los pioneros de la iglesia era la muerte. Les picaban la cabeza, los echaban para que se rieran en los circos romanos. Los circos romanos los ponían amarrados, brazos, pierna y pierna, para que se explotaran descuartizados. Eran muertes horribles. Habían emperadores malos romanos que hacían fiestas con los judíos, con los seguidores de Cristo también. Porque muchos de los gentiles que se convirtieron, ahí nada más en un mensaje, Pedro convirtió a más de 3,000. Y por ahí se seguían los miles y los miles, porque el evangelio de Cristo afectó positivamente el corazón de cada uno de los hombres y mujeres que escuchaban el evangelio. Pablo andaba como un loco buscando, quería la recompensa y quería buscar a Cristo para, mira, ya ustedes saben la historia. Saulo de Tarso iba de camino a Damasco cuando se le apareció el Cristo resucitado. Dice que era un resplandor, y el resplandor era tan grande que cayó al suelo. Y Cristo allí tomó a Pablo. Fue tanto la conversión y lo que logró Cristo a través de este encuentro, porque Cristo se le aparece a Pablo, para que usted entienda que usted y yo fuimos encontrados por Cristo. Cristo nos encontró. Cristo nos buscó. Cristo nos salvó. Amén. Entonces,
La iglesia ya ha padecido persecución. Yo decía hoy, y escuchaba a un maestro hoy hablar, y decía que cómo es posible que los romanos querían que los seguidores de Cristo negaran a Cristo cuando más de 500 vieron al resucitado. Un Esteban fue testigo ocular de Cristo resucitado ya en un cuerpo glorificado, y el gobierno romano quería que él negara su fe, que maldijera la fe cristiana, que maldijera el evangelio. Y quién después de ver la realidad, quién después de ver la vida, quién después de ver cara a cara al Cristo va a querer negarlo. Estás loco, nadie. Eso debe ser un verdadero insulto. Hay unas palabras que el mundo tiene. Eso debe ser verdaderamente un falsante. Ese debe ser un traidor de verdad. Aquel que haya visto a Cristo cara a cara y querer que el gobierno romano tratar de convencer para que negara la fe. Jamás. Por eso Esteban fue apedreado. Y dice claramente la palabra que él vio a la diestra del Dios Padre a Cristo mirándolo. Oh, gloria a Dios. Esteban fue un mártir de la iglesia. Los principios de la iglesia nos fueron gloria. Y hoy en día tampoco lo será. Los principios de la iglesia primitiva, esta gente se enloquecieron con el evangelio. Esta gente vendieron todo, dice el libro de los Hechos, vendieron todo, casas, posesiones, dejaron sus posiciones para poder seguir el evangelio y hacer una iglesia, la iglesia primitiva. Durante el día trabajaban, durante el día hacían casetas de campaña, hacían sus cosas, durante la noche hablaban la palabra, oraban y hablaban la palabra. Eso es más o menos un principio, eso es una idea de lo que se puede estudiar en una clase de historia bíblica, historia de la iglesia, abuelo de pájaro. Pero yo quiero hablar acerca de nuestra labor hoy en día y qué significa la iglesia. Vamos a materia ahora. La iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. La iglesia no es 4 paredes. La iglesia no es un templo. La iglesia eres tú y soy yo. Pero nosotros formamos una congregación que se llama cuerpo. Se considera parte de la iglesia todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús y decide vivir una vida de obediencia a los estatutos, a los mandamientos, a los mandatos, a las leyes establecidas por parte de Dios, no por parte de dogmas de hombre. El hombre no te puede dirigir a Dios. Nosotros vamos al Padre a través de Cristo. Y lo que dice la palabra, yo soy un interlocutor, como dije el domingo, que fui claro con las 7 obstáculos que nos pueden detener nuestra entrada al cielo. Yo solamente soy un interlocutor de la palabra de Dios. Ninguna opinión, nada que trate de aparentar tu santidad te va a dirigir al cielo. Nosotros solamente entramos a la presencia del Señor con una de las mejores llaves. Y una de las mejores llaves para que tú entres al reino de los cielos es la obediencia. Y muchos piensan que en un edificio, en un lugar de 4 paredes, que ese es el término iglesia. Pero en realidad la palabra iglesia viene del latín, el griego, perdón, eclesia. 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 Y cuando la utilizaban se referían a un grupo de ciudadanos que se congregaban y se reunían para asuntos de el estado, de adoración o de
lectura de la palabra, estudio de la palabra. Pero el significado literal de las palabras, y lo vamos a dividir porque es una palabra compuesta, el significado literal de eclesia es, número uno, kaleo, que es llamado, y ek, que significa fuera de, llamado fuera de. La iglesia ha sido llamada para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Aleluya. Mateo 5, 13, 16. Voy a darle para atrás porque es que a veces me dicen y me critican y yo tengo que, mira, aceptar la realidad. Usted habla muy rápido. Es verdad. Yo hablo muy rápido. Estoy pidiéndole al Señor que en esta cuarentena me enseñe y me cambie. Repito, el significado literal de la palabra, si lo vamos a desglosar, de la palabra eclesia, se llama, el significado literal es kaleo, que significa llamado. Kaleo tiene diferentes significados, tiene 5: escogido, llamado, separado. Y ek, fuera de. Si vamos a unir ese significado literalmente, en la traducción significa llamado, escogido, fuera de. Mateo 5, 13, 16 da un significado muy mortal para el enemigo acerca de nosotros, la iglesia. Y dice Mateo 5, 13, la iglesia ha sido, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Vamos a Mateo 5 en este momento. Anótalo por ahí, por favor, pastora, Ollar o alguien. Mateo 5 dice claramente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Por eso dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Ahí está una definición violenta de lo que viene siendo usted y yo, la iglesia. Y podemos entender mejor el sentido bíblico de la iglesia como conjunto de personas viendo la oportunidad de poder cambiar al mundo a través de nuestra sal y de nuestra luz. Eso sería una forma fácil de entender. Estoy bien hasta ahora, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. Amén. Sonia dijo amén. Ok. Seguimos. Según el Nuevo Testamento, se llamaba iglesia a los que se reunían en una casa para adorar a Dios. Ahí volvemos. Estamos hablando del hombre, de la persona, no de un lugar, no de unas 4 paredes. Se llamaba iglesia a los que se reunían en una casa para adorar a Dios. Entonces, si yo te pregunto hoy en día, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo tú me responderías qué es la iglesia? Mientras alguien me responde, yo sigo acá diciéndote esto. Romanos 16:5. Vamos a buscarlo. Romanos 16:5. Alguien que lo anote por ahí. Romanos 16:5 dice:
Tú eres la iglesia. Vamos por ahí. Eso es, tú eres la iglesia. Cuando el Nuevo Testamento menciona la persecución que se desató en contra de la iglesia, ahí es donde nosotros tenemos que ver la historia. ¿Por qué? Porque una vez yo les dije a ustedes, antes de leer estos versículos de Romanos, les voy a hablar esto. Yo les dije una vez a ustedes que la persecución que la iglesia pasó después que Jesucristo ascendió a los cielos, después que se fue. Ya ahí, desde antes, ya Jesús estaba preparando a sus apóstoles para los acontecimientos que iban a pasar. Ya Jesús iba preparando la vida de ellos. Por eso Jesús los estimulaba al decir, tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que meterse más conmigo. Ustedes están andando conmigo, pero no me conocen. Tienen que comenzar a orar, ayunen, vigilen. Cristo estaba preparando a los apóstoles para los acontecimientos que iban a suceder, porque le iba a llegar desgracia, le iba a llegar prueba, le iba a llegar aflicciones, persecución totalmente. Y cuando el Nuevo Testamento menciona la persecución que se desató en contra de la iglesia, en contra de los seguidores de Cristo, se refiere a la persecución de las personas que habían aceptado a Jesús como su Mesías, que el evangelio había cambiado la vida del griego, del eteo, del moabita, del sirio, de los que habitaban en todas las tierras, de todos los gentiles. Ya el evangelio estaba afectando a cada hombre, a cada mujer. El evangelio de Jesús afectaba, porque no era la persona, era la palabra la que afectaba y convertía. La gente se convertían, pero eran así, parecían hormigas convirtiéndose. Entonces, por su parte, Saulo estaba haciendo estragos dentro de los seguidores de Cristo, entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres, a las mujeres, los encarcelaba. El libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Dice el libro de Hechos. Y esto es muy importante que usted lo entienda. El libro de Hechos, capítulo 8. Habla ahí acerca de la persecución de Pablo con la iglesia. El libro de Hechos, capítulo 8. Entienda que hay algo que tengo que decirte. La Biblia, el canon, la palabra de Dios no está puesta en orden cronológico. Hay cosas que pasaron, que están escritas en Lucas, en Juan, pero que no se desarrollaron todavía hasta el libro de los Hechos. A ver cómo yo me explico aquí. La Biblia no está escrita en orden cronológico. No está escrita en orden cronológico. Muchos de los rollos, muchas de las cosas que para crear el canon, la confederación, para que el concilio que estaba haciendo el canon de la Biblia, no logró con exactitud poner los libros en orden. Por eso cuando usted estudia la palabra, usted tiene que saberla estudiar y estudiarla con denuedo. Porque usted va a decir, pero ¿qué hace Saulo en el capítulo 8 persiguiendo la iglesia? Y Pedro ya está por acá predicando a medio mundo. Y todavía Cristo no se había ido bien cuando ya había persecución. Bueno, por eso te estoy contando la historia. Porque la historia dice que ya había persecución para la iglesia desde que Cristo resucita.
Ya la cosa se puso color de hormiga brava para los seguidores de Cristo. Había odio para los seguidores de Cristo. Había terror también acerca de los seguidores de Cristo. Ya había una persecución tremenda contra la iglesia. ¿Por qué? Porque lo único que iba a tratar, lo que iba a ayudar a la iglesia era ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hasta el sol de hoy es la responsable que nos dirige y nos fortalece y nos da convicción y nos guía a la verdad, nos guía a la justicia, fortalece nuestro espíritu, nos habla, nos dice cuando estamos mal, nos da eso que dice, wow, mi conciencia no está bien. Ese es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es lo único que mandó Cristo, el Consolador. Dice claramente, y os enviaré al Consolador. Por eso cuando estaban en el monte, en el día de Pentecostés, en el aposento alto, dice que hubo un estruendo y eran lenguas como de fuego, porque tuvo que haber una doble unción del Espíritu Santo en ese momento, que el Espíritu Santo no estaba. El Espíritu Santo no estaba. En toda la Biblia no estaba el Espíritu Santo en función como Consolador. No estaba el Espíritu Santo como Consolador. El Espíritu Santo entra en función en el aposento alto. Por eso toda esa gente que murieron, esos mártires que murieron antes de Cristo, tienen una recompensa grande. Entonces Saulo seguía haciendo de la suya. Saulo hacía y perseguía, mataba. Y Saulo era uno de los más grandes. Había que decirlo usted y tenga. Leemos 8, Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte. Hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Exacto, Benny. Exacto, porque esta es la continuidad. El capítulo 8 es la continuidad de la muerte de Esteban. Y dice, estoy leyendo la Reina Valera. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles, los miembros de la iglesia, las congregaciones trataban de cuidar de los apóstoles porque se fue Cristo, pero Cristo dejó al Consolador y Cristo dejó a los apóstoles como los pastores de esta grey, de esta gente. Y eran muchos, porque en el aposento alto habían 120. Y la gente se convertía y seguía el cristianismo, los seguidores de Cristo creciendo. Bueno, cristianismo. Y dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia. De los primeros mártires porque ya habían muerte. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y aquí me quiero detener. Porque entonces el trabajo de la iglesia actualmente sigue siendo igual. Sigue siendo lo mismo. Esparcir el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de que Pedro, en el capítulo 8, más abajo, dice, Pedro, cuando fue liberado de la cárcel de forma milagrosa, se dirigió a estas congregaciones que se encontraban reunidas en una casa, orando por él. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Hechos 12:5. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro
de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes. La semana que viene voy a hablar de los diferentes Herodes que habían. Casi todos los Herodes eran malos. Casi todos los Herodes. Pero les voy a dar los nombres de los diferentes Herodes. Ahora no viene al caso. Del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado a Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Ahora, ¿cómo empezó la iglesia? La iglesia como congregación. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Allí comienza la iglesia primitiva. Todos los seguidores de Jesús se encontraban en Jerusalén reunidos junto a los discípulos. Esperaban el cumplimiento de la promesa. Aquello que el Padre prometió, Cristo prometió, la promesa del Padre que Jesús mencionó después de resucitar y antes de subir al cielo. Hechos 1, 3 y 5. Jesús les prometió el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso es importante. El bautismo del Espíritu Santo no es un requisito para salvación, pero cuando usted lo pide, eso se lo va a dar el Espíritu Santo. Encontramos el relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánime en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, un estruendo, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Las personas que se encontraban cerca del edificio, entre ellos muchos judíos que venían de otros lugares del mundo, estaban de visita en Jerusalén y se asombraron al escuchar este party, este titingón, esta situación que pasó en ese aposento alto. Y yo me imagino que era un lugar como en un monte, en una casa que estaba allí y estaban todos, era un revolú. Mucho mayor fue su asombro al escuchar palabras en los propios idiomas de cada uno de ellos. Por eso el Espíritu Santo concedió a los seguidores, escuche esto, de Jesús, el don de comunicar el evangelio de las maravillas de Dios en idiomas que no conocían. Por eso yo decía el martes que nosotros vamos a estar trabajando en esta última milla que estamos viviendo, que en este cautiverio, en este periodo de purificación, en este periodo que estamos de santificación, de restauración, estamos viviendo ese momento en que en los últimos días, dice el profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los últimos días derramaré de mi espíritu, derramaré. No que te va a dar un poquitito, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso no te sorprenda que tú comiences a hablar en lenguas extrañas, en lenguas humanas, en lenguas angélicas, en lenguas de diferentes clases, para que nosotros caminemos en lo sobrenatural de Dios. Oh, gloria a Dios. Dice claramente la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Aquí lo que pasó fueron lenguas humanas. En este momento lo que pasó fueron lenguas humanas. Yo he conocido gente que ya no están con nosotros, que cuando estaba la iglesia Segunda Hermosa, había una persona que se llamaba el hermano Hipólito y el hermano Nestalí. Y uno de ellos comenzaba a hablar en una lengua que parecía como chino, o japonés, o coreano, y el hermano Hipólito interpretaba la lengua. Era una cosa sumamente gloriosa escuchar eso. Era una cosa gloriosa escuchar eso. Por eso en este momento, en esto que sucedió en el aposento alto,
fueron lenguas repartidas. ¿Por qué? Porque había mucha gente. Mire, hermano, no tergiverse la escritura. No tergiverse la escritura. No tergiverse la escritura. No trate de inventar y decir que eso eran Rabacucu y Sandajalaya y cosas así. No. Aquí es claro cuando interpretamos el texto. Y yo no quiero ofender a nadie. Aquí es claro cuando interpretamos el texto. Él repartió lenguas. ¿Por qué? Porque cada uno se dio cuenta y entendían lo que estaban hablando. Por eso en ese momento comenzó la expansión de la iglesia. Ahí comenzó la iglesia. El Espíritu Santo preparó y capacitó. Porque por eso cuando Dios te llama, te escoge, Él te capacita, Él te equipa con el lenguaje correcto que tú tienes que tener para poder predicar el evangelio de Cristo. Si el lenguaje correcto es ir a Puerto Rico y evangelizar dentro de la perla, Él te va a dar el lenguaje correcto, el argot, la jerga, para tú hablarle a la gente que están en la perla. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos espiritualizar esto con que todo es lenguas de fuego, pensando que esa es la manifestación. Eso no tiene que ver nada con lo que sucedió aquí. Aquí hubo una unción del Espíritu Santo para que cada uno de los que estaban allí mirando por las ventanas entendieran lo que el Espíritu Santo estaba queriendo transmitir a esa gente. Se convirtieron todos. Por eso el propósito de la iglesia, ¿cuál es? Porque Dios establece la iglesia. Mire, hay una situación cuando la iglesia católica, y perdonando a la gente que son católicos que me están viendo, y yo no estoy con ánimo de debatir ni de ofender a nadie, yo respeto todo y respeto. A mí me enseñaron respeto y a lo mejor puede ser que una verdad, porque las verdades ofenden. Entonces uno dice una verdad y entonces te catalogan como que lo ofendiste a la persona porque le dijiste una verdad. No en balde, dice el refrán, hay verdades que ofenden. Cuando Cristo dice, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, fue porque Pedro hizo una declaración claramente y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Jesús. Y sobre esa declaración que Pedro aceptó, claramente Cristo dice, esto mira, ni te lo reveló ni carne ni sangre, sobre ti yo edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración, porque tú estás declarando algo que vas a compartir para que miles y miles lleguen al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. No es que Pedro nació en la iglesia de Pedro. No es que Pedro es la piedra, porque Pedro significa piedra. Eso tiene otra connotación. Sí. Liz, esa es una pregunta excelente. Liz pregunta, una persona que Dios le dé el don de lengua, sí, ¿puede comprender lo que habla a través del Espíritu Santo? Sí. Yo di un estudio acerca de los dones y talentos. Está el hablar en lenguas y también está hay otro don que se llama interpretación de lenguas. Después cuando tú pásame tu número de teléfono y yo te llamo con mucho gusto y te voy a dar una explicación breve y te voy a dar algunos tips para que tú entiendas cómo esto funciona. Ok, muy buena pregunta, pero para no entrar en eso, porque si no me desvío, mejor me escribes tú en privado, me escribes tu número, que yo te llamo con mucho gusto y te vamos a explicar. Mi esposa y yo te vamos a explicar con mucho gusto. Seguro que sí. Muy buena pregunta, Liz, muy buena pregunta. Entonces, ¿por qué Dios establece la iglesia? ¿Cuál es la misión, el propósito que debe cumplir la iglesia en este mundo? Primera de Corintios 12:27. Aleluya.
Porque así como el cuerpo es uno, y Liz, esto es bueno, este capítulo es bueno que lo tenga, Primera de Corintios 12, léelo con calma, después yo te explico. Léelo con calma porque ahí te habla de los dones. De los dones del Espíritu Santo. Muy importante. Muy importante. Dones, Liz, dones es algo, talento es otra cosa. Y la palabra talento es tanto, se puede definir como literal como simbólica. ¿Ok? Porque talento como peso y medida, existía una moneda que se llama talento y también hay talentos que son espirituales. O sea, todo esto tiene diferentes connotaciones que hay que saberlas explicar. Yo te puedo hablar de esto, así que con calma. Pero vamos a 1 Corintios 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, son muchos miembros. Qué lindo eso. Por ejemplo, mira lo que dice el versículo 15. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Óigame, un miembro responde a otro miembro. ¿No se acuerda que yo solo vengo diciendo y le vengo predicando lo mismo? Y más que todo en este último tiempo que estamos viviendo, que Dios ha querido encerrarnos para que entendamos que nosotros todos somos vulnerables, que aquí no hay apóstoles, aquí no hay profetas, aquí no hay pastores, aquí no hay evangelistas, aquí no hay maestros, aquí no hay arcángeles, aquí no hay querubines, ángeles, serafines, aquí nadie es más grande que nadie, que todos somos vulnerables ante un microscópico germen que está matando a la gente. Aquí nadie es vulnerable porque todos debemos buscar la unidad del cuerpo, más que todo como iglesia hoy en día. Ahora, el propósito que debe cumplir la iglesia en este mundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Lo dice claramente Efesios 1:22. Por lo tanto, la iglesia debe reflejar lo que distingue a Dios. ¿Qué distingue a Dios? ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? Su amor por la humanidad. Él es amor. Y la iglesia debe ser amor. Tú y yo como iglesia. Primero amamos a Dios y luego amamos a nuestro prójimo como a mí mismo. Y dar prioridad a lo que Él da prioridad. La salvación y el perdón de los pecados del hombre. Esa es la función primordial de la iglesia. Bueno, ya hoy vamos a dejarlo hasta aquí para seguir el próximo martes. Hasta aquí. Pero le voy a decir algo antes de cerrar. Nosotros como cuerpo de Cristo, entienda esto y se lo voy a decir de la mejor manera. Y le digo esto sin ánimo de ofender a nadie. Nosotros como cuerpo de Cristo, en este momento que estamos siendo separados por Dios para unificar el cuerpo de Cristo, cuando esto pase, si pasa, y si no pasa, tendremos las estrategias para salir. Lo que vamos a hacer primero es que desde que usted esté en su casa ahora, haga una lista de las prioridades
que usted tiene. ¿Cuáles serían mis prioridades de ahora en adelante como cuerpo de Cristo? Primeramente, Dios. Segundo, mi casa. Tercero, vamos a trabajar con el cuerpo de Cristo. Aquellos que no conocen al Señor, voy a darle una llamada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a tener que entrar a trabajar con mucha gente que están en depresión, con mucha gente que han perdido familiares, que han perdido amigos, gente que han muerto, gente que han sido tocados por este virus, gente que estuvieron al borde de la muerte y Dios los ha levantado, y esa gente van a venir dentro de las cuatro paredes de lo que se llama el templo, para que usted y yo como iglesia unifiquemos el cuerpo, trayendo gente, orando por esa gente, intercediendo por esa gente, clamando por esa gente, convirtiendo a esa gente, sacándolos del error. A través del Espíritu Santo cambiamos el corazón. A través de la palabra de Dios cambiamos el corazón de cada uno de esos que van a llegar a la iglesia. Ahora nosotros tenemos que actuar como la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, pero somos el hospital de toda esa gente que van a venir. La iglesia hoy en día no está para señalar, no está para estar perdiendo el tiempo, buscando qué regla, cómo yo me voy a vestir. Si me pongo esto, me voy para el infierno. No, no te pongas eso, pastor, porque eso no dibuja un pastor. No hables de eso, pastor, porque eso no dibuja. Mira, no te rías así, no pongas esto. La iglesia no está para eso. La iglesia ahora está para trabajar en pro de las almas, en pro de aquellos que necesitan un cambio a través de la palabra de Cristo. Si Él te dio poder en el aposento alto, Él te dio lengua, Él te dio unción, utiliza todo lo que te ha dado para hacer la labor de Cristo a través de la iglesia que eres tú y que soy yo. Ya. Y se acabó. Como dice alguien, y se acabó. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sabe una cosa? No hay tiempo que perder. No hay tiempo para perder ahora en niñerías. No hay tiempo para perder. O sea, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Ni yo soy el último Coca-Cola y la última piragua en el desierto de Sahara. El sol no está dando vuelta alrededor tuyo porque mira, no me hizo caso, mira, puso algo que no me gustó, mira, él dijo esto, mira, él me ofendió. ¿Tú sabes qué? Por eso es que yo hablé claramente el domingo. Si tú no rindes tu mente que está reprobada, tu mente está cauterizada, si tú no rindes tu incredulidad al Señor, no te vistas que no vas. Ya lo dije otra vez. No te viste que no va. No te viste que no va. Volvemos. Hablamos del domingo rapidito. Los 7 puntos que son claves. Mire, yo estuve una semana dándole la vuelta a esto. Entienda, vaya, busque este mensaje. Escúchelo nuevamente, escucha el mensaje del domingo. Número 1, la incredulidad. Número 2, la carne, los deseos de la carne. Número 3, la mente reprobada, la mente, que usted solamente lo que piensa. Usted, ay, pero mira lo que dijo, eso lo dijo por mí. Ya, no lo voy a contestar. No, eso lo dijo por mí. ¿Hasta dónde vamos a llegar, señores? Bebés con bigote. No podemos estar en esto. El enemigo lo que quiere es atrasarte. Tienes que rendir el corazón endurecido, hermano. La religión, tú no sabes el problema que te causa la religión. Tú no sabes el problema que te causa la idolatría. Queremos idolatrar a fulano. Ese habla lenguas buenas. Míralo ahí, míralo en el live. Ah, wow. Mira las lenguas que habla ese. Mira, wow. Hermano, yo te voy a decir. ¿Tú sabes qué? Donde tú te das cuenta, cuando tú te das cuenta que la cosa no es de Dios, a mí tú no me vengas a engañar. Cuando tú comienzas a decir, comparte esto, comparte este live. ¿Sabe por qué? Porque Facebook paga.
Lo dije. Lo dije. Ya, no voy a criticar. Lo dije. Y número 7, el pecado y la corrupción. 7 puntos que son claves, que no te dejarán entrar al reino de los cielos. Es tiempo de que tú madures, de que maduremos todos, que nos encontremos, que este momento que Dios ha querido es para que entreguemos nuestra mente a Él y enderezarnos, corregirnos. Estamos siendo purificados, estamos siendo restaurados por el poder del Espíritu Santo en este cautiverio, en este encierro, en este retiro que estamos siendo obligados por el Señor. Es para que yo me encuentre, que yo haga un autoanálisis de mi vida y que yo pueda decir: Señor, yo quiero entregarte esto. Esto no viene de parte tuya, esto viene del enemigo. Por eso yo tengo que entregar mi mente, entregar mi pensamiento, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, para que yo me pueda salvar, Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Y luego que nosotros nos unamos todos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, entender que nuestra gran comisión sigue viva. Ir y predicar el evangelio por todo el mundo, a través de estos aparatos electrónicos. Un mensaje que tú des de 5 minutos para que alguien se restaure. Eso no tiene precio, hermano. Eso es lo que quiere que haga el Señor. Que tú prediques la palabra. Tú no puedes ir a Cuba en este momento, a Rusia. Predica, hazte un live por aquí. Predica la palabra. La palabra. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos.